¿Y si todo lo que sabes sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte, sobre el amor y la traición, comenzara con una sola decisión? ¿Y si te dijera que existe una historia tan antigua como el tiempo mismo, pero tan relevante que explica cada lágrima que has derramado, cada dolor que has sentido, cada momento de soledad que has experimentado? Esta no es solo la historia de dos personas en un jardín. Es tu historia, es mi historia, es la historia de cómo la perfección se convirtió en imperfección, cómo la inmortalidad abrazó a la muerte, cómo el paraíso se convirtió en exilio. Esta es la tragedia que ha resonado en cada corazón humano desde el principio de los tiempos. Imagina por un momento un mundo sin dolor, sin muerte, sin despedidas, un lugar donde cada amanecer solo trajera alegría, donde el trabajo fuera placer, donde la presencia misma de Dios caminara entre los árboles al fresco del día. Ahora imagina perder todo eso, no por un desastre natural, ni por una invasión enemiga, sino por una decisión. Una sola decisión que cambiaría el destino de miles de millones de almas que aún no habían nacido. Lo que están a punto de escuchar no es un cuento de hadas ni una alegoría lejana. Es el relato del momento más devastador de la historia de la humanidad. El día en que el cielo perdió a sus hijos. El día en que la tierra fue maldecida. El día en que la muerte llegó al mundo. Pero también es la historia de un amor que se negó a rendirse, de una promesa susurrada en medio del juicio, de una esperanza que brillaría a través de milenios de oscuridad. Prepárate para conocer a Adán y Eva como nunca antes, no como personajes lejanos de un libro antiguo, sino como personas reales que rieron, amaron, soñaron y cuya caída aún hoy moldea cada aspecto de sus vidas. Esta es la tragedia no contada que necesitas conocer. Esta es la verdad sobre cómo empezó todo y cómo se perdió. Antes del tiempo, del espacio, de la materia, solo existía Dios, completo en sí mismo, rebosante de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero este amor era tan vasto, tan generoso, que anhelaba ser compartido. Y así, en la eternidad pasada, nació el plan más audaz jamás concebido: crear seres a imagen de Dios, capaces de amar y ser amados, de elegir y ser elegidos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, resonó en el vacío. No fue una decisión tomada a la ligera. El omnisciente conocía el precio, vio a través de los corredores del tiempo el jardín y la caída, la gloria y la vergüenza, la primera cuna y la primera tumba. Vio a su propio hijo clavado en un madero romano, pagando el precio de una rebelión que aún no había sucedido. Y sin embargo, el amor dijo: sí, la creación irrumpió en la existencia, hágase la luz, y la luz rasgó la oscuridad primordial. Los días de la creación se sucedieron en una sinfonía de poder creativo. Las aguas se separaron, la tierra emergió, la vida brotó en infinita variedad. Las estrellas se encendieron como velas en el vasto salón del universo. Los planetas danzaron en órbitas precisas, y en el tercer planeta de una estrella común, en una galaxia entre miles de millones, Dios preparó un escenario especial. Llegó el sexto día. Todo estaba listo. Los ángeles observaban en silencio y expectantes. Entonces Dios descendió y con sus propias manos, un detalle íntimo que no usó con ninguna otra criatura, formó al hombre del polvo de la tierra. Cada detalle fue esculpido con infinito amor. El cerebro capaz de pensar los pensamientos de Dios. El corazón capaz de sentir las emociones de Dios. Las manos capaces de crear y construir. Pero el cuerpo permaneció inerte, una estatua perfecta, pero sin vida.
Entonces ocurrió el momento más íntimo de la creación. Dios se inclinó y sopló en la nariz del hombre el aliento de vida. No solo el oxígeno llenando sus pulmones, sino el aliento divino mismo, la chispa de la eternidad, la imagen de Dios impresa en un alma inmortal. Adán, pues ese era su nombre que significa humanidad, abrió los ojos por primera vez. Y lo primero que vio fue el rostro de su Creador inclinándose sobre él con un amor indescriptible. No había miedo, solo amor. No había vergüenza, solo una aceptación perfecta. No había distancia, solo una intimidad divina. Dios tomó a Adán y lo colocó en el jardín del Edén. Pero el Edén era más que un jardín. Era la puerta de entrada entre el cielo y la tierra, el lugar donde lo divino y lo humano se encontraban en perfecta armonía. De allí fluían 4 ríos, trayendo vida a los 4 confines de la tierra. Árboles de toda especie daban frutos en abundancia. El oro de Jávila brillaba en los lechos de los ríos. Piedras preciosas adornaban la tierra como simples guijarros. Pero 2 árboles sobresalían en el centro del jardín. El árbol de la vida, cuyos frutos garantizaban la inmortalidad perpetua, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, hermoso a la vista, pero con una prohibición divina. De todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fue el primer mandamiento, la primera ley, el primer límite, no dado por crueldad, sino por amor. Como un padre que le dice a su hijo que no toque el fuego, Dios estableció un límite para proteger, no para restringir. La obediencia sería la expresión de la confianza. El árbol sería el termómetro del amor. Dios trajo cada animal a Adán para que les pusiera nombre. Imaginen la escena: creador y criatura trabajando juntos. Adán ejerciendo por primera vez el dominio que le había sido otorgado. Con la sabiduría divina fluyendo a través de él, nombró a cada especie, discerniendo su naturaleza y propósito. El león recibió su majestuoso nombre, el águila su título altísimo, pero a medida que los animales pasaban en parejas, macho y hembra, una realidad se hizo evidente. No es bueno que el hombre esté solo, declaró Dios. Esto no fue una idea de último momento ni un error corregido. Había sido parte del plan desde el principio, pero Dios permitió que Adán sintiera la necesidad antes de satisfacerla. La soledad en el paraíso, el primer mal de la creación, prepararía a Adán para valorar el regalo venidero. Le haré una ayuda idónea para él, literalmente, una ayuda idónea para él, ni inferior ni superior, sino perfectamente complementaria. Entonces Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, la primera anestesia de la historia. Y mientras Adán dormía, Dios realizó la primera cirugía, pero esta vez no fue del polvo de la tierra. Dios tomó una costilla de Adán. La palabra hebrea tsela significa costado o parte. No solo un hueso, sino parte de la esencia misma de Adán. De esa parte, con el mismo esmero artístico, Dios formó a la mujer. Cuando Adán despertó, probablemente sintió la ausencia, el vacío en su costado, pero entonces la vio. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la poesía brotó en forma de exclamación extática: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque fue tomada del hombre». Eva, Javá en hebreo, que significa vida o viviente, no solo era bella por fuera, llevaba la misma imagen de Dios, la misma dignidad, el mismo destino eterno. Juntos, no separados, reflejarían plenamente la imagen del Dios Trino. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Palabras proféticas, pues aún no había padres ni madres,
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El primer matrimonio fue oficiado por Dios mismo en el jardín del paraíso, con los ángeles como testigos y la creación como catedral. Y el registro sagrado añade: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez aquí trasciende lo físico. Era una transparencia total, emocional, espiritual y psicológica. No había máscaras, ni pretensiones, ni miedo al rechazo. Conocían y eran conocidos completamente, y en ese conocimiento solo había amor y aceptación. Los días en el Edén eran indescriptibles en su perfección. Cada mañana traía nuevos descubrimientos. Adán y Eva exploraban juntos sus dominios, maravillándose con cada detalle de la creación. Conversaban con Dios al fresco del día, aprendiendo los misterios del universo directamente del Creador. El trabajo de cuidar el jardín no era una tarea pesada, sino una expresión creativa, una colaboración con Dios en el embellecimiento de la creación. No había relojes en el Edén porque el tiempo no traía ansiedad. No había cerraduras porque no había miedo. No había medicinas porque no había enfermedades. No había tumbas porque no había muerte. Era el mundo tal como Dios siempre lo había querido. Pero en el reino invisible, ojos envidiosos observaban. Un querubín caído, antaño portador de luz, ahora transformado en adversario, contemplaba con creciente odio la felicidad humana. Satanás, el acusador, había sido expulsado del cielo por su rebelión. Había buscado ser igual a Dios y había caído. Ahora veía a estas nuevas criaturas recibiendo lo que él había perdido: intimidad con el Creador, autoridad sobre la creación, un destino glorioso. El plan del diablo comenzó a tomar forma. Si no podía atacar a Dios directamente, atacaría su imagen. Si no podía reinar en el cielo, reinaría en la tierra mediante la caída de aquellos a quienes Dios amaba. La serpiente antigua preparó su veneno más mortal: la duda disfrazada de sabiduría, la rebelión disfrazada de libertad. El escenario estaba listo. El paraíso perfecto estaba a punto de convertirse en el escenario de la mayor tragedia cósmica. Y todo comenzaría con una conversación aparentemente inocente cerca de un árbol prohibido. Los días de la inocencia. ¿Cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en perfección antes de la caída? Las Escrituras no lo revelan. Pudieron haber sido días, años o siglos. El tiempo en el Edén transcurría de forma diferente, medido no por la decadencia, sino por el crecimiento en gloria. Cada día profundizaban su conocimiento de Dios, del uno al otro, y de la creación bajo su cuidado. Las mañanas comenzaban con el coro de la creación. Pájaros que ahora solo piaban, entonces entonaban complejas sinfonías. Los mismos árboles susurraban alabanzas al viento. Los ríos murmuraban historias de sabiduría divina. Y Adán y Eva, como directores de esta orquesta cósmica, guiaron a toda la creación en la adoración al Creador. Sus días estaban llenos de un propósito sagrado. Adán estudió los patrones de las estaciones, aprendió los secretos del crecimiento de las plantas y cartografió las estrellas que Dios había nombrado. Eva descubrió las propiedades curativas de las hierbas, el lenguaje de los animales y los misterios de la vida que crecía abundantemente a su alrededor. Juntos fueron científicos y artistas, exploradores y guardianes, eruditos y adoradores. La jardinería era creativa y gratificante. Podaban no porque las plantas murieran, sino para crear patrones cada vez más elaborados y hermosos. Cultivaban no por escasez, sino por el puro placer de participar en el poder creativo de Dios.
Cada parterre era una obra de arte, cada huerto una sinfonía de color y aroma. Los animales eran verdaderos compañeros. El león jugaba como un gatito a los pies de Eva. Las águilas se posaban suavemente sobre los hombros de Adán, compartiendo vistas de tierras lejanas. No había depredadores ni presas, solo criaturas viviendo en armonía bajo el cuidado amoroso de los vicerregentes de Dios. Pero el momento más preciado de cada día era la brisa del atardecer. Una suave brisa comenzaba a soplar, trayendo consigo una fragancia que no pertenecía a ninguna flor terrenal. Era la señal. Dios venía a su caminar diario con sus hijos, no en una teofanía aterradora, sino de una forma accesible, quizás prefigurando la futura encarnación. En esos momentos sagrados, Adán y Eva se hicieron preguntas que confundirían a los grandes sabios de la actualidad. ¿Por qué se mueve la luz a tanta velocidad? ¿Cómo saben los árboles cuándo florecer? ¿De dónde vienen los pensamientos? Y Dios, con la infinita paciencia de un Padre amoroso, desveló los misterios del universo en un lenguaje comprensible para ellos. Dios también compartió sus planes para el futuro. Habló de cómo la humanidad se multiplicaría y llenaría la tierra, cómo el jardín del Edén se expandiría hasta cubrir todo el planeta, cómo Adán y Eva gobernarían una familia innumerable, viviendo todos en perfecta armonía con Dios y entre sí. Era un futuro glorioso, un destino magnífico. La relación entre Adán y Eva fue el reflejo terrenal del amor trinitario. No había competencia, solo complementariedad. Cuando Adán descubría algo nuevo, se apresuraba a compartirlo con Eva, y su alegría se multiplicaba al compartir. Cuando Eva creaba algo hermoso, Adán se maravillaba no con envidia, sino con genuina admiración. Eran verdaderamente una sola carne, unidos en propósito, voluntad y amor. Por la noche, bajo el manto de estrellas, sin contaminación ni pecado, hablaban del día, hacían planes para el mañana, soñaban con el futuro. A veces se sentaban en un cómodo silencio, simplemente existiendo en la presencia del otro, completos en su unión. El sueño, cuando llegaba, era reparador y lleno de sueños sagrados, visiones del mismísimo cielo, la serpiente en el paraíso. Pero entonces, un día que comenzó como cualquier otro, ocurrió lo impensable. Eva, quizás cuidando un rincón, apartado del jardín, se encontró sola cerca del centro, donde crecían los dos árboles especiales. Conocía bien el árbol de la vida. Su fruto formaba parte de su dieta habitual, lo que le aseguraba una vitalidad perpetua. Pero el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre había estado allí, hermoso pero prohibido. Su fruto colgaba pesado de las ramas, desprendiendo un aroma que despertaba curiosidad. Eva había pasado junto a él miles de veces, recordando siempre la advertencia de Dios, siempre optando por la obediencia. Pero hoy algo era diferente, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La voz la sobresaltó. Eva se giró y vio a la serpiente. Pero esta no era una serpiente común arrastrándose por el polvo. El texto sugiere que la serpiente anterior a la caída era una criatura majestuosa, quizás erguida, posiblemente alada, la más astuta de todas las criaturas. Y ahora hablaba. Eva pudo haberse marchado de inmediato. Pudo haberse preguntado por qué una criatura cuestionaba la palabra de Dios. Pero la pregunta parecía inocente, incluso respetuosa. Solo un malentendido que debía aclararse. «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín», respondió Eva, aún confiada. «Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». Observe la sutil adición.
Dios no había dicho, ni lo tocarás. Eva, en su celo, había añadido a la palabra de Dios un pequeño error, pero que reveló que la semilla de la distorsión ya había encontrado terreno. Cuando empezamos a añadir a las palabras de Dios, también tendemos a restarles. La serpiente, al notar la abertura, atacó con precisión quirúrgica. No morirás. La primera mentira de la historia, directa, descarada y contradiciendo directamente la palabra de Dios. Pero la serpiente no se conformó con negarlo. Rápidamente ofreció una reinterpretación, un nuevo evangelio. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cada palabra estaba calculada para envenenar. Dios sabe, lo que implica que Dios estaba ocultando algo. Se les abrirán los ojos, sugiriendo que estaban ciegos. Seréis como Dios. El mismo deseo que causó la caída de Satanás, conocer el bien y el mal, promesa de sabiduría superior. Era la teología de la sospecha. Dios ya no era el padre amoroso que caminaba con ellos al fresco del día, sino un déspota inseguro que custodiaba privilegios. La prohibición ya no era protección, sino privación. La obediencia ya no era amor, sino ignorancia. Eva dudó. Por primera vez en su vida experimentó un conflicto interior. La voz de Dios resonó en su memoria. Morirás sin remedio. Pero el árbol era tan hermoso, el fruto tan atractivo, la promesa tan seductora. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, el deseo de los ojos, agradable a la vista, el deseo de la carne, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, la triple tentación que aún acecha a la humanidad hoy fue completa. Eva extendió la mano. El instante pareció congelarse. Toda la creación contuvo la respiración. Los ángeles se cubrieron el rostro. En el cielo se preparaban las primeras lágrimas divinas. Tocó la fruta. No murió. La serpiente parecía tener razón. Animada, la arrancó del árbol. Nada. Se la llevó a los labios. La mordió. El sabor debió ser extraordinario. Después de todo, era la fruta perfecta de un árbol perfecto en un jardín perfecto. Pero con el sabor llegó algo más. Una nueva, extraña y perturbadora consciencia. De repente, conceptos inexistentes inundaron su mente. Maldad, vergüenza, culpa, miedo. Pero Eva no estuvo sola en su caída. Y dio también a su marido que estaba con ella, el cual comió. Las implicaciones son devastadoras. Adán estaba con ella. No fue engañado como Eva. Presenció toda la conversación, escuchó toda la tentación y guardó silencio. El guardián del jardín falló en su vigilancia. El protector falló en su protección. El líder falló en su liderazgo. ¿Por qué comió Adán? Las Escrituras no detallan sus pensamientos en ese momento. Quizás fue un amor infundado, eligió a Eva en lugar de Dios. Quizás curiosidad, quería experimentar lo que Eva ya sabía. Quizás rebelión consciente. Finalmente reveló un corazón que secretamente deseaba autonomía. El resultado fue inmediato y catastrófico. Entonces se abrieron los ojos de ambos. La caída y sus consecuencias inmediatas. La serpiente había dicho la verdad a medias. Se les abrieron los ojos. Pero, oh, qué terrible despertar. No vieron la gloria prometida, sino su propia desnudez. No se asemejaron a Dios en sabiduría, sino a Satanás en rebelión. No alcanzaron una vida superior, sino que perdieron la que tenían. Sabían que estaban desnudos. La desnudez física siempre había estado presente, pero ahora era vergonzosa. La transparencia que había caracterizado su relación se había convertido en una vulnerabilidad amenazante.
Por primera vez sintieron la necesidad de esconderse el uno del otro. Su unidad se rompió. La soledad había llegado al mundo e, irónicamente, la sentían estando juntos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nació la primera religión humana, el patético esfuerzo por cubrir con obras propias lo que el pecado había expuesto. Hojas de higuera, frágiles, temporales, inadecuadas. Pero eso era todo lo que podían hacer. El hombre que nombraba animales y cultivaba el jardín quedó reducido a una criatura asustada que intentaba cubrirse con vegetación. Entonces se oyó el sonido más aterrador que jamás habían oído. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín, al aire del día, el sonido que una vez les había traído una alegría indescriptible, ahora inspiraba terror absoluto. El padre al que habían corrido a abrazar se había convertido en el juez del que debían huir. Y Adán y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Piensen en la tragedia, el omnisciente siendo evitado, el omnipresente siendo escapado. Criaturas finitas intentando esconderse del infinito entre los árboles que Él creó. Fue el colmo de la locura que produce el pecado, creer que podemos escondernos de Dios. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No fue ignorancia divina, fue gracia divina. Dios le dio a Adán la oportunidad de confesar, de manifestarse voluntariamente. Fue el primer llamado al arrepentimiento, la primera oferta de reconciliación. Pero el pecado había distorsionado incluso su capacidad de responder adecuadamente a la gracia. «Oí tu voz en el jardín», respondió Adán, todavía oculto, «y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Miedo, la nueva realidad del mundo caído. Adán temía a aquel que era amor perfecto. Una conciencia culpable había convertido a su mejor amigo en su enemigo más temido. Y fíjense, admite estar desnudo, pero no admite haber desobedecido. El pecado siempre minimiza su propia gravedad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó Dios, yendo directo al grano. ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Era la segunda oportunidad. Una pregunta directa solo requería una respuesta honesta. Sí, he pecado. Pero el orgullo, gemelo del pecado, impedía una confesión limpia. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. En una sola frase, Adán culpó a Eva e implícitamente a Dios. La mujer que me diste. El regalo de Dios se convirtió en una excusa para la rebelión. El amor conyugal degeneró en una acusación cobarde. El líder se escondió tras quien debía proteger. Dios se volvió hacia Eva y le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Tercera oportunidad para una confesión honesta. Pero Eva, siguiendo el ejemplo de Adán, también echó la culpa. La serpiente me engañó y comí. Otra vez una verdad a medias. Sí, hubo engaño, pero también hubo elección. Eva no dijo, me obligaron, dijo, me engañaron y comí. La responsabilidad estaba ahí, pero diluida, minimizada, compartida. El juicio divino, Dios, no cuestionó a la serpiente. Para el tentador no habría oportunidad de defenderse. El juicio llegó rápido y definitivo. Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La criatura más exaltada se convirtió en la más humillada. Pero el juicio trascendió lo físico. Dios estableció una enemistad perpetua. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Luego vino la primera promesa mesiánica, brillando como una estrella en una noche oscura. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Los teólogos lo llaman protoevangelio, la primera proclamación del evangelio, un descendiente de la mujer, nacido de mujer, no de hombre, prefigurando el nacimiento virginal, aplastaría la cabeza de la serpiente. Habría moretones. El talón magullado representaba sufrimiento, pero la victoria sería definitiva. La cabeza aplastada significaba la derrota total. Satanás escuchó su sentencia de muerte proclamada en el mismo jardín donde había llevado a cabo su plan. Su aparente victoria fue, de hecho, el sello de su condenación. Para Eva, el juicio tocó el núcleo de su identidad femenina. Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maternidad, que debía ser pura alegría, se mezclaría con el dolor. El parto se convertiría en un recordatorio constante de la caída. La vida llega a través del sufrimiento, un eco de cómo la salvación llegaría un día a través del sufrimiento de la simiente prometida. La relación matrimonial, antes caracterizada por una armonía perfecta, experimentaría tensión. Tu deseo será para tu marido. No un deseo romántico, sino un deseo de control, de dominio. Y él te dominará. No un liderazgo amoroso, sino una dominación opresiva. La batalla de los sexos había comenzado. Para Adán, a quien se le había dado el mandato de cultivar y guardar, el juicio cayó sobre su obra. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nota: la tierra fue maldecida, no Adán directamente. El pecado humano afectó a toda la creación. El jardín que había producido abundancia sin esfuerzo, ahora se resistiría al cultivo. Espinos y cardos producirá. Las plantas que no existían en el jardín perfecto, ahora competirían con las útiles. Con el sudor de tu frente comerás el pan. El trabajo placentero se convirtió en una tarea ardua. La creatividad se vería contaminada por la frustración. El cansancio, desconocido en el Edén, sería un compañero cotidiano. Y luego la frase más terrible, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muerte. La amenaza había sido real, no una muerte instantánea. Eso sería justicia sin piedad, sino una muerte segura, un proceso iniciado, una decadencia iniciada. Cada día sería un paso hacia la tumba. Cada cumpleaños, un recordatorio de la mortalidad. Gracia en medio del juicio. Pero incluso en el juicio la gracia brilló. Dios no los mató directamente como habría exigido la justicia estricta. No los abandonó a la desesperación absoluta. Y en un acto de conmovedora ternura, el Señor Dios hizo para Adán y su mujer túnicas de piel y los vistió. Las hojas de higuera eran insuficientes. Dios mismo proveía una cobertura adecuada, pero las pieles exigían la muerte. Por primera vez se derramó sangre. Animales inocentes morían para cubrir la culpa humana. Era una sombra del sacrificio supremo, un inocente muriendo para cubrir al culpable. Dios los vistió personalmente. Imaginen al Creador del universo arrodillándose para vestir a sus criaturas rebeldes. Manos que habían moldeado galaxias ahora ajustaban vestiduras de piel sobre hombros vergonzosos. Fue una gracia incomprensible. Adán demostró fe al nombrar a su esposa Eva, la vida. Incluso bajo la pena de muerte, creyó en la promesa de la descendencia. Habría descendencia, la vida continuaría, la esperanza persistía.
la expulsión del paraíso, y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Palabras misteriosas que revelan la complejidad de la situación. El hombre sí había adquirido conocimiento, pero un conocimiento pervertido y experiencial del mal. Conoció el bien porque lo había perdido. Conoció el mal porque lo había elegido. Era un conocimiento que Dios nunca quiso que tuvieran. Ahora pues, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí vemos misericordia disfrazada de severidad. Vivir eternamente en un estado caído sería un infierno en la tierra, cuerpos inmortales con almas corruptas, sufrimiento infinito, pecado sin muerte que lo limite. Dios, en su amor, evitaría esta maldición mayor. Llegó el momento de la expulsión. Adán y Eva, vestidos con pieles de animales, fueron escoltados fuera del jardín. Cada paso los alejaba aún más de la perfección que habían conocido. Miraron atrás y vieron su hogar transformado en un recuerdo. Los árboles donde habían jugado, los ríos donde se habían bañado, los campos donde habían trabajado con alegría, todo había desaparecido, y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines no eran angelitos, adorables del arte popular, sino guerreros formidables, guardianes de la santidad divina. La espada llameante giraba sin cesar, una barrera infranqueable entre el hombre caído y la vida eterna en el pecado. Pero note, custodiaban el camino al árbol de la vida. No lo destruyeron, simplemente lo custodiaron. Una implicación sutil, pero poderosa. Llegaría el día en que el camino se reabriría. La última página de la Biblia muestra el árbol de la vida nuevamente accesible en la Nueva Jerusalén. La primera civilización fuera del Edén, la vida fuera del paraíso, fue un golpe brutal. La tierra, que antes había cooperado, ahora se resistía. Adán, acostumbrado a pronunciar una palabra y ver a las plantas obedecer, ahora luchaba con la tierra dura y las plantas rebeldes. Sus manos, que habían acariciado leones, sangraban por las espinas. Su espalda, que nunca había conocido el dolor, ardía bajo el sol implacable. Eva descubrió realidades aún más duras. Su primer embarazo le trajo náuseas matutinas desconocidas, molestias inexplicables y miedos inauditos. No había madre que la aconsejara, ni matrona que la ayudara. Cada síntoma era un descubrimiento aterrador. Era normal. Se acercaba la muerte. Construyeron su primer refugio fuera del Edén. Qué primitivo parecía comparado con los árboles vivos que los cobijaban en el jardín. Descubrieron el frío cuando cayó la primera noche sin la protección del Edén. Aprendieron sobre el hambre cuando la comida ya no estaba a su alcance. Pero lo peor era la ausencia, el vacío donde Dios solía caminar. El silencio donde resonaba su voz. Aún podían orar, aún podían adorar, pero el velo había caído, se perdió, la intimidad inmediata. Dios parecía distante, pero aún escuchaba, aún se preocupaba. Desarrollaron los primeros rituales religiosos. Los altares de piedra reemplazaron las reuniones presenciales. Los sacrificios de animales se asemejaban a prendas de piel. El humo ascendente esperaba alcanzar el cielo que una vez tocó. La religión nació de la pérdida de la comunión directa, el nacimiento de la esperanza y la tragedia. Cuando Eva concibió, la esperanza y el terror luchaban en su corazón. ¿Sería este el cumplimiento de la promesa? ¿Sería su hijo quien aplastaría la cabeza de la serpiente? El parto fue una agonía, como Dios había predicho. Gritos de dolor resonaron donde antes solo había risas.
Pero al abrazar a Caín, exclamó: «He adquirido un hombre con el Señor». Creyó haber dado a luz al Redentor. El nombre Caín significaba adquirido o lanza. ¿Era él el arma contra la serpiente? ¡Qué equivocada estaba! El primer hijo de la promesa sería el primer asesino. Abel nació más tarde. Su nombre significaba vapor o vanidad, quizá reflejando una creciente conciencia de la fragilidad de la vida. Dos hijos, dos naturalezas, dos destinos, uno agricultor, el otro pastor. Uno siguiendo los pasos de su padre en el cultivo maldito, el otro pastoreando rebaños que parecían sacrificios. Los niños crecieron escuchando historias del paraíso perdido. Qué diferente reaccionaron. Caín escuchó con amargura. ¿Por qué debía sufrir por el error de sus padres? Abel escuchó con tristeza compasiva. Qué maravilloso debió ser conocer a Dios cara a cara. Llegó el día de los primeros sacrificios registrados, y aconteció que con el paso del tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también trajo de las primicias de su rebaño y de su grosura. Observe la diferencia. Caín trajo del fruto, cualquier fruto. Abel trajo de las primicias y de la grosura, lo mejor. Uno dio por obligación, el otro por devoción. Uno dio lo que sobró, el otro dio lo primero y lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cómo mostró Dios su aceptación o rechazo? ¿Fuego del cielo que consumió la ofrenda? ¿Una voz audible? No lo sabemos, pero ambos hermanos lo sabían con claridad. Y el rechazo encendió en Caín lo que ya ardía en secreto, odio contra Dios, expresado en odio contra su hermano. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. El rostro que debía reflejar la imagen de Dios ahora mostraba la imagen del asesino. Pero Dios, en su misericordia, advirtió: ¿por qué te enojas y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado acecha a la puerta, y su deseo es por ti, pero tú debes dominarlo. Fue una segunda oportunidad. Dios aconsejó personalmente a Caín. El pecado era una bestia acechante, lista para saltar, pero aún podía ser conquistada. La decisión persistía. Caín pudo haberse arrepentido, haber corregido su ofrenda y haberse reconciliado con Abel, pero él eligió la sangre. Y Caín habló con su hermano Abel, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer hombre nacido de mujer se convirtió en el primer asesino. La sangre del justo Abel manchó la tierra ya maldita. El pecado de los padres fructificó en un pecado mayor en el Hijo. La espiral descendente de la caída se aceleró. ¿Dónde está Abel tu hermano?, preguntó Dios, dándole la oportunidad de confesar como lo había hecho con Adán. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín no solo mintió, sino que respondió con amargo sarcasmo. La crudeza del pecado progresivo es evidente. Adán al menos intentó explicarlo. Caín lo negó rotundamente. El juicio llegó con rapidez. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito seas tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín, el agricultor, perdió su vocación. La tierra ya no le produciría. Sería un fugitivo y un vagabundo. Pero cuando clamó que el castigo era insoportable, Dios, aún así, mostró misericordia colocando una señal protectora. El peso de los años, Adán y Eva enterraron a Abel, el primer funeral de la historia. ¿Cómo enterrar a un hijo cuando la muerte misma era una novedad aterradora? No hubo liturgias, ni tradiciones, ni palabras de consuelo infalibles, solo un profundo dolor y preguntas sin respuesta.
Caín partió hacia la tierra de Nod. Adán y Eva perdieron a 2 hijos en un día, uno por muerte, el otro por exilio. El hogar que debería haber resonado con las risas de una familia en crecimiento estaba vacío y en silencio. Pero Dios le dio a Set, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. La esperanza revivió. La promesa permaneció. La descendencia de la mujer continuaría. Los años se convirtieron en décadas, las décadas en siglos. Adán vivió 930 años, casi un milenio, cargando con el peso de sus actos. Cada hijo que nacía traía alegría mezclada con tristeza, pues cada uno llevaba consigo la naturaleza caída. Cada nieto que moría era un recordatorio de su fatídica decisión. Vio crecer la civilización y multiplicarse la maldad. Vio a Lamec, descendiente de Caín, jactarse de asesinato. Vio avanzar la tecnología, la metalurgia, la música, la ganadería, pero la moralidad decaer. El mundo que poblaban no era el paraíso expandido que Dios había planeado, sino un reino de violencia y corrupción. ¿Cuántas veces se habrá detenido Adán en sus labores? Se habrá secado el sudor de la frente y habrá recordado los días en que el trabajo era puro placer. ¿Cuántas noches se habrá despertado clamando a Dios en el fresco del día, solo para recordar que esos paseos habían terminado? Eva, madre de todos los seres vivientes, soportó un dolor único. Cada mujer en labor de parto a la que ayudó fue un recordatorio de su decisión. Cada niño que nació con una naturaleza egoísta fue evidencia de su caída. Ella fue la abuela de la raza humana, pero también fue la madre del pecado humano. Pero a lo largo de los siglos, mantuvieron viva la llama de la esperanza. Repitieron una y otra vez la promesa: la descendencia de la mujer vendría. La cabeza de la serpiente sería aplastada. El paraíso de alguna manera sería restaurado. Cuando la muerte finalmente llegó a Adán, fue a la vez alivio y terror. Alivio de la carga de casi 1000 años. Terror ante lo desconocido del más allá. El hombre formado por las propias manos de Dios, que había conocido la perfección absoluta y la caída absoluta, cerró los ojos y se convirtió en polvo. Luego siguió Eva, la madre de todos, convirtiéndose en un recuerdo para todos. La primera pareja humana completó su viaje del jardín al sepulcro, del éxtasis a la agonía, de la inocencia a la amarga experiencia. Pero la historia no terminó. Con ellos, cada generación llevaría adelante tanto la maldición como la promesa. Todo ser humano nacería con la naturaleza caída de Adán, pero también con la esperanza de la descendencia prometida de Eva. La tragedia del Edén resonaría en cada corazón humano, el anhelo de un hogar que nunca hemos visto, la búsqueda de un Dios que parece lejano, el anhelo de una perfección inalcanzable. Todos somos hijos del exilio, nacidos al este del Edén, y llevamos en nuestro ADN espiritual tanto la rebelión de nuestros padres como la promesa de redención. Pero, ¿y si te dijera que esta tragedia cósmica no fue el final, sino el comienzo de algo aún mayor? Y si cada lágrima derramada desde el Edén, cada corazón roto, cada tumba cavada fuera parte de un plan tan grandioso que haría suspirar de asombro incluso a los ángeles. Piénsenlo, al Dios omnisciente no lo tomó por sorpresa la caída. Antes de la fundación del mundo, cuando solo la Trinidad existía en eterna perfección, el plan ya estaba en marcha. El Cordero fue inmolado antes de que se cometiera el primer pecado. La cruz fue erigida en el corazón de Dios antes de que se plantara el primer árbol en el Edén. ¿Por qué? ¿Por qué permitió la caída si Él la previó? ¿Por qué creó seres capaces de rebelarse? ¿Por qué no intervino cuando la serpiente se acercó a Eva? Las respuestas a estas preguntas revelan un amor tan profundo
tan incomprensible que la tragedia misma del Edén palidece en comparación. ¿Qué convertiría la mayor tragedia de la historia en la puerta a la mayor demostración de amor jamás presenciada? ¿Cómo se cumpliría la promesa susurrada en medio del juicio, la simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente de una manera que asombraría al cielo y a la tierra? A lo largo de milenios, la humanidad esperó. Generaciones nacieron y murieron aferrándose a la promesa. Falsos redentores surgieron y cayeron. La serpiente atacó a todo hijo de mujer, intentando impedir el cumplimiento de la profecía. Pero entonces, una noche en Belén, sucedió lo imposible. Llegó la descendencia prometida, nacida de mujer, no de hombre. El segundo Adán llegó para triunfar donde el primero había fracasado. El verdadero hijo que Caín nunca fue estaba aquí. La historia de Adán y Eva no termina en el exilio. Es solo el primer capítulo de una narrativa que culminaría en otro jardín, Getsemaní, donde otro hombre se enfrentaría a una decisión similar. Pero esta vez la respuesta sería: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el prólogo de un drama que culminaría con otro árbol. No el árbol del conocimiento, sino la cruz del sacrificio, donde Adán extendió la mano para tomar el fruto prohibido. Jesús extendería los brazos para recibir los clavos redentores. El velo que descendió en el Edén se rasgaría en el Calvario. El camino custodiado por los querubines se abriría con la sangre del Cordero. La muerte que entró por el pecado sería derrotada por la resurrección. ¿Lo ves? La tragedia del Edén no fue un accidente cósmico que debiera remediarse, sino parte de una historia más amplia. Dios usaría incluso la rebelión humana para demostrar el amor divino en dimensiones imposibles de conocer sin la caída. Si cargas con el peso de tus malas decisiones, si sientes la vergüenza de tus frutos prohibidos, si conoces el exilio de tu Edén perdido, hay esperanza. La misma gracia que vistió a Adán y Eva, que protegió a Caín a pesar de su crimen, que preservó la semilla a través de generaciones corruptas, está disponible hoy. La tragedia continúa, pero la redención ha llegado. El paraíso se ha perdido, pero se ha prometido uno mayor. Estamos exiliados del primer jardín, pero invitados a la ciudad donde el árbol de la vida florece eternamente. Esta es la parte no contada de la historia de Adán y Eva, que su caída no fue el final, sino el oscuro comienzo de una historia de amor que culminaría con Dios mismo tomando forma humana para revertir la maldición, pagar el precio y emprender el camino a casa nuevamente. El legado permanente han pasado milenios desde aquel fatídico día en el Edén, pero las consecuencias de la caída aún repercuten en cada vida humana. Nacemos llorando, vivimos luchando, morimos con miedo, todo porque dos seres humanos eligieron la autonomía por encima de la sumisión, el autoconocimiento por encima de la confianza divina. Cada hospital es testigo de la maldición sobre Eva. Mujeres en labor de parto que gritan de dolor para traer vida al mundo. Cada campo arado con dificultad. Cada negocio que fracasa a pesar del esfuerzo honesto. Cada sudor derramado por el pan, ganado con esfuerzo, atestigua la maldición sobre Adán. Mira a tu alrededor, la evidencia está por todas partes. Niños que mienten antes de siquiera aprender. Corazones humanos naturalmente inclinados al egoísmo. Relaciones más fáciles de destruir que de construir. Es la naturaleza caída en acción, ADN espiritual corrupto, transmitido de generación en generación. Pero el legado no es solo una maldición. Entrelazada con la tragedia está la gracia. La imagen de Dios, aunque empañada, no se ha borrado. Seguimos creando belleza, aún anhelamos la trascendencia, aún somos capaces de nobles actos de amor y sacrificio.
Son ecos del Edén, recordatorios de lo que fuimos creados para ser. La conciencia moral que nos atormenta cuando cometemos errores es la memoria racial del bien y del mal, claramente definidos por Dios. El inexplicable anhelo que sentimos incluso cuando lo tenemos todo es la nostalgia del paraíso, la añoranza grabada en el alma. El miedo universal a la muerte es la certeza instintiva de que no fuimos creados para morir. Las promesas cumplidas. Pero la historia que se contaba entre susurros de generación en generación resultó cierta. La descendencia de la mujer llegó. En Belén, una segunda Eva, María, dijo sí, donde la primera dijo no. Hágase en mí según tu palabra, se convirtió en serás como Dios. Jesús, el segundo Adán, enfrentó la tentación no en un jardín perfecto, sino en un desierto árido. Donde el primer Adán cayó teniéndolo todo, el segundo Adán venció sin tener nada. 3 tentaciones en el desierto reflejaron y revirtieron la única tentación en el jardín. En Getsemaní, otro huerto, la elección se hizo de nuevo. Sudor como gotas de sangre reemplazó el sudor del trabajo maldito. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo. Seré como Dios, conociendo el bien y el mal. En la cruz, los elementos de la caída se invirtieron. El árbol de la maldición se convirtió en un árbol de bendición. Las espinas de la maldición coronaron la frente del Redentor. La desnudez de la vergüenza fue expuesta para cubrir nuestra vergüenza. La muerte, la pena por el pecado, se convirtió en la puerta a la vida eterna. Consumado es. No fue un grito de derrota como el silencio de Adán, sino un grito de victoria. El velo rasgado del templo resonó con la apertura de los cielos. El camino cerrado por los querubines fue reabierto por la sangre del Cordero. La resurrección demostró que la promesa era real. La muerte, el último enemigo introducido en el Edén, fue derrotada. Jesús, la simiente prometida, aplastó la cabeza de la serpiente, aunque su talón quedó herido en el proceso. Nuestra realidad actual. Ahora vivimos entre 2 jardines, expulsados de uno, destinados al otro. El Apocalipsis describe la nueva Jerusalén en lenguaje edénico. El árbol de la vida está allí, pero ahora accesible, con 12 clases de frutos, y sus hojas son para la sanación de las naciones. No habrá más maldición, no habrá más muerte, ni más luto, ni más dolor. Veremos su rostro, la intimidad perdida en el Edén restaurada y superada. Lo que Adán y Eva conocieron por un instante en la frescura del día, lo conoceremos eternamente en la luz que nunca se pone. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Seguimos gemiendo con la creación, esperando la redención completa. Seguimos luchando con la naturaleza caída que heredamos de nuestros primeros padres. Seguimos recogiendo el fruto prohibido, aun cosiendo hojas de higuera, aun escondiéndonos de Dios entre los árboles de nuestras propias excusas. La diferencia es que no estamos solos. El Espíritu Santo, el aliento de Dios que dio vida a Adán, ahora mora en todos los que creen. Somos nuevas criaturas, aunque nuestros cuerpos aún están sujetos a la antigua maldición. Tenemos acceso al trono de la gracia, aunque aún caminamos al este del Edén. El llamado eterno, la voz que gritó, ¿dónde estás?, en el huerto sigue llamando hoy, no para juzgar, sino para mostrar misericordia, no para exponer nuestra desnudez, sino para revestirnos de justicia, no para expulsarnos, sino para traernos a casa. Toda persona que nace lleva la marca de Adán, pecadora por naturaleza y elección. Pero la oferta de convertirse en hijo de Dios a través del segundo Adán permanece abierta. La tragedia puede convertirse en triunfo. El exilio puede terminar en reencuentro.
Las preguntas que atormentaron a Adán y Eva resuenan dentro de nosotros. ¿Por qué elegí mi camino en lugar del de Dios? ¿Cómo puedo ocultar mi vergüenza? ¿Dónde puedo esconderme de mi culpa? ¿Cómo puedo llegar a casa? Las respuestas están en la cruz, donde el segundo Adán triunfó donde el primero fracasó. En la fe que no mira al árbol del conocimiento, sino al árbol del sacrificio. En la gracia que no se viste de hojas ni pieles, sino de la justicia misma de Cristo. La tragedia de Adán y Eva es nuestra tragedia, pero no tiene por qué ser nuestro fin. La descendencia de la mujer ha llegado. La cabeza de la serpiente ha sido aplastada. El camino a casa está abierto. La decisión, como siempre, es nuestra. ¿Seguiremos escondidos entre los árboles o responderemos al llamado de la gracia? ¿Permaneceremos en el exilio o aceptaremos la invitación a casa? El Dios que anduvo en el jardín aún busca la comunión. El Padre que vistió a sus hijos rebeldes aún ofrece mantos de justicia. El juez que pronunció la maldición ya ha otorgado la bendición. Esta es la historia no contada, que la mayor tragedia se convirtió en el escenario de una gracia mayor, que donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más, que quienes fueron expulsados del paraíso son invitados a una gloria mayor que la que el Edén jamás conoció. Adán y Eva comenzaron la historia con una decisión trágica. ¿Cómo decidirás continuar tu participación en ella? Al cerrar el telón sobre esta tragedia primordial, deja que las lecciones resuenen en tu corazón. No solo has escuchado una historia antigua, sino tu propia historia. Cada elemento resuena con tu experiencia personal. ¿Quién no ha probado nunca el fruto prohibido? ¿Quién no ha oído a la serpiente susurrar prometiendo que seríamos como dioses? ¿Quién no ha intentado ocultar su vergüenza con hojas de higuera de autojustificación? ¿Quién no se ha escondido de Dios entre los árboles de la distracción y la negación? Pero aquí está la verdad transformadora. No estás condenado a repetir la decisión de Adán para siempre. El ciclo puede romperse, el exilio puede terminar, la comunión puede restaurarse. La misma voz que llamó a Adán al fresco del día te llama ahora. No te escondas, no huyas, no ocultes tu vergüenza con tus propios esfuerzos. Ven tal como eres, desnudo y avergonzado, y deja que el mismo Dios que vistió a Adán y a Eva te vista de gracia. El jardín del Edén está cerrado, sus puertas custodiadas por querubines, pero nos espera un jardín mejor, una ciudad jardín, donde el árbol de la vida florece eternamente, donde el río de la vida fluye cristalino, donde la presencia de Dios brilla perpetuamente. Naciste al este del Edén, pero no tienes por qué morir en el exilio. El camino a casa se ha abierto, el precio ya se ha pagado, la puerta está abierta de par en par, la decisión es tuya. Adán y Eva nos dejaron un legado de lágrimas, pero también de esperanza. Nos mostraron que ni las peores decisiones frustran el amor divino, que incluso la mayor caída puede convertirse en el preludio de la mayor redención. Sus vidas susurran a través de los siglos. Aprende de nuestro error. Confía donde dudamos. Obedece donde nos rebelamos. Corre hacia Dios, no lejos de Él. Y así termina la tragedia que dio origen a toda tragedia humana. Pero entre sus escombros brota la esperanza. De sus cenizas emerge la promesa. De su oscuridad brilla la luz eterna. Ahora conoces la historia no contada. La pregunta sigue siendo, ¿qué harás con ella? El mismo Dios que buscó a Adán y a Eva te busca. El mismo amor que los vistió quiere cubrirte. La misma gracia que prometió redención ofrece salvación. El paraíso se ha perdido, pero el paraíso, con P mayúscula, espera a todos los que eligen al segundo Adán en lugar del primero, la obediencia en lugar de la rebelión, la cruz en lugar del árbol prohibido.
Esta fue la tragedia de Adán y Eva. ¿Cuál será su historia? La elección, como al principio, es tuya. Elige sabiamente, elige hoy, elige la vida.